Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Te gusta ese versículo? Es todo un desafío, ¿no? Una forma diferente de orar. Le saluda Raúl, otro día más para estar con usted. Mucho gusto, Jonathan Granados. Empecé leyendo ese versículo porque terminamos el tiempo anterior y hablamos de la confesión como un estilo de vida. Inclusive las consecuencias de no confesar. Pero entonces, ¿cómo tenemos que orar? Porque también hablamos de que la confesión nos fortalece para no pecar o para estar atentos. Y hablamos de velar y orar para no entrar en tentación. Justamente citando el pasaje donde el Señor Jesús ve a los muchachos durmiendo y él orando. Entonces, esta es otra forma que vemos. ¿Por qué tenemos que orar? Bueno, no leí el versículo 2. Para ser librado de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor el que afirmará y guardará del mal. Es muy claro que la oración es una gran herramienta que tenemos para luchar contra el pecado, pero a veces olvidamos justamente esto que vamos a hablar en el programa de hoy. Olvidamos qué pedir para que podamos ser fortalecidos justamente en eso, en esa lucha que tanto usted como yo tiene día con el pecado. Cuando pienso en orar por otra persona, normalmente oramos cuando vemos a una persona enferma o que no tiene trabajo. La pregunta de siempre es mía, ¿esa persona tiene a Cristo? Y lo que menos se preocupa a la gente es la eternidad, se preocupa el presente, el bienestar de hoy, pero no el bienestar del eterno. Pero cuando yo oro por una persona que ya conoce a Jesucristo, tengo que saber que en este mundo hay hombres perversos, hay emisarios de Satanás que quieren robarme, quieren destruirme. Entonces, ¿qué tengo que orar? Bueno, en primer lugar, yo utilizo este versículo para orar por los misioneros. ¿Por qué? Porque dice para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Este es el apóstol Pablo hablándole a ellos. Bueno, así como entre ustedes la palabra de Dios corrió y se glorificó. ¿Por qué? Porque ellos eran su gloria. Es lo que Pablo dice en sus cartas. Ustedes son mi gloria y son mi gozo. Pero la palabra de Dios va a hacer efecto. Definitivamente nosotros utilizamos muy mal a veces el púlpito cuando decimos, si Dios le habló, levanta una mano. No, Dios le habló. Dios habló. Lo que pasa es que a veces yo no quiero escuchar. Muchas personas les gusta escuchar a tal o cual predicador. Pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando el predicador no está, no van. Siguen hombres. No importa quién predique. Si es un muchachito de 15 años, uno de 8, o uno de 50, uno de 40, con preparación o sin preparación, si estudió, Dios me va a hablar. Pero la oración específica aquí es para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Cómo puede correr la palabra de Dios? Pues predicándola, ¿no? La única forma. Predicar y hacer discípulos. Yo veo la gran comisión. Predico, hago discípulos como enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Y cómo es glorificada? Salvación de almas, vidas santas. Cuando un cristiano todo lo que hace entiende que es para la gloria de Dios. Entonces, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y fue glorificada. Y tal vez podríamos parecer, bueno, usted que nos está viendo, cuando ore por nosotros, para que la palabra de Dios sea la que corra por todo el aire y sea glorificada, porque no es ni Jonathan ni Raúl. Nosotros somos el medio por el cual Dios quiere hablarle. Pero dice para que seamos librados de hombres perversos y malos. Qué triste, pero está lleno de perversos dentro de lo que llamamos la iglesia como organización, no como organismo, no como el cuerpo de Cristo. Vas a algunas iglesias locales y es mejor salir corriendo que entrar, porque pervierten la palabra de Dios. Entonces, tenemos que orar por eso también. Tenemos que orar para que la palabra de Dios no sea pervertida por personas corruptas que al no estar bien su corazón
corrompen inclusive la fe. Dice que no es de todos la fe, dice el... No, por eso dentro de la iglesia, como 4 paredes, vas a encontrar personas que nacieron de nuevo y personas acostumbradas a la religión. Ese es un buen punto. Creo que cada uno de nosotros tiene que ser consciente, no sé a cuál iglesia va usted, pero tenga por seguro que en su iglesia hay asistentes frecuentes que no son salvos. ¿Y qué tenemos que hacer? Se malinterpreta, a veces cree, no, es que estos van a la iglesia, este hermano tiene 30 años de venir a la iglesia. Puede que ese hermano que tenga 30 años no sea salvo todavía. No, y puede ser muy bonito y tener un buen ejemplo, pero eso no lo hace salvo y es algo que nosotros tenemos que... El predicar el evangelio es como la santidad, como la confesión de lo que hablábamos recién, es un estilo de vida. Y yo tengo que desconfiar de la salvación de todos. Ah, pero yo soy el pastor, perfecto. ¿Y cómo fue, pastor, que usted nació de nuevo? ¿Cómo me va a preguntar eso a mí que soy el pastor? Sí, me gustaría saber cómo nació de nuevo. Si no puede contarme su experiencia de cómo nació de nuevo, quizás es un cristiano intelectual. Ahora, voy mirando en la Biblia y el apóstol, cada vez que oraba para que sean fortalecidos, oraban para que puedan ser usados. La oración a veces la utilizamos muy mal, pero la oración también tiene que tener un equilibrio. Y cuando pienso en equilibrio, pienso en, bueno, oro, leo la Biblia y practico. Es muy interesante, si podemos usar la palabra, hacer una encuesta y preguntarle, bueno, usted, cuénteme, voy a anotar acá, ¿usted qué prefiere, orar o leer la Biblia? Mucha gente prefiere orar, pero yo necesito leer la Biblia y cuando oro por los demás, oro por las misiones para que el misionero sea fortalecido en la fe, para que se renueve su hombre interior, para que sea usado, para que la palabra de Dios corra y sea fortalecida. Oro por mi hermano, oro por la persona que no conoce a Cristo, pero la oración tiene que ser... Bueno, el leer la Biblia me va a llevar a orar. Siempre. De hecho, usted acaba de dar un ejemplo claro, cuando usted dijo, bueno, cuando yo leo este versículo, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra, usted dijo, bueno, yo pienso en los misioneros de nuestra iglesia y oro por ellos. Definitivamente cuando uno está leyendo la Biblia, te va a llevar a orar, nos debería llevar a orar conforme a lo que vamos leyendo, a menos de que sucede mucho. En un momento vamos a hablar también de cosas que impiden la oración, y a veces tenemos una estructura tan religiosa al momento de orar que decimos, no, ¿cómo voy a estar orando si no estoy de tal o cual posición? ¿Quién era Pablo? Un apóstol. ¿Pero apóstol para quién? Para Cristo. Sí, ¿y a qué pueblo fue llamado? A los gentiles. A los gentiles, pero él era también judío. La persona que lee la Biblia, ora, automáticamente, aunque la palabra automática no es la mejor, naturalmente va a querer obedecer. Y Pablo, ¿sabes que tenía el corazón de Dios? Él sabía que su pueblo, Israel, y oraba por ellos. Estaba perdido. Justo abrí la Biblia en la plegaria de Pablo, el capítulo 10 de Romanos. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para salvación. Para salvación. Él estaba orando por su pueblo. Y a veces nosotros queremos cambiar situaciones en nuestro país. Bueno, oremos por nuestra nación. Porque dice, mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Cuál es tu oración por Costa Rica? ¿Cuál es su oración por Argentina, México, Chile, Colombia? Que sean prosperados, no, que tengan salvación. Que tengan salud, no, que tengan salvación. Una persona salva va a transformar el mundo. Y es lo que vemos en la historia de la iglesia, donde los discípulos llegaban, algo sucedía. Y hoy no está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo donde pasamos orando para que las personas sean salvas. Bueno, y si seguimos leyendo ese capítulo 10, Pablo ahí es claro en lo que él tenía en su corazón, pero después dice, ¿qué hace él? Si llegáramos, de hecho de paso, muchas veces se repite la palabra justicia ahí cuando estamos leyendo, pero al final dice que esta es la palabra de fe que predicamos. Y dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó
de los muertos serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es claro que Pablo no solo oraba, también actuaba. Es que si lees la Biblia y orás, siempre te tiene que llevar a actuar. No puede ser que... es que la fe no es pasiva, la fe es activa. Y algunos dicen, no, pero lo que pasa es que si yo me quedo esperando en la gracia de Dios no puedo hacer nada. ¿Cómo que no? La gracia de Dios te va a motivar, porque la gracia de Dios es Cristo. No es una dispensación, es una persona. Y estás leyendo todo el pasaje, y solo leyendo este pasaje una persona podría llegar a entender el Evangelio. Aquí utiliza la palabra confesión, otra vez, y es la misma, es homologueo, pero es decir en cuanto a Dios, es proclamar al Señor, creo en mi corazón, entonces con el corazón se cree para ser justificado, y con la boca confieso para salvación, porque soy salvo, para que otros sean salvos. Pero el apóstol Pablo hace todas unas preguntas retóricas, ¿cómo van a invocar en el cual no han creído? Y ahí mismo, ¿y cómo van a creer en aquel que no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? Ahí ves el propósito. O sea, Dios tiene su palabra. La Escritura es para todo aquel que cree, pero el propósito es que nosotros podamos salir. Y la iglesia hoy se acomodó en 4 paredes, muy cómoda, y no sale a compartir el Evangelio. No hace reuniones en las casas de familia porque por seguridad, y tenemos un montón de excusas, y la gente se está yendo al infierno sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y dónde está la obra misionera de la iglesia? No hay obra misionera porque no hay oración. No hay oración porque la gente no tiene el corazón de Dios. Entonces... No hay obra misionera también porque el punto este era un equilibrio. O sea, la oración no es algo egoísta y que va hacia mí. Si es cierto, cada uno de nosotros tiene necesidades, y en Mateo dice que Dios mismo sabe cuáles son nuestras necesidades antes de que las pidamos, pero cada vez que nosotros vamos a orar, recuerde que cuando usted ora, la oración no debe ser yo, la oración también es para beneficiar a otros, y parte de este beneficiar, este es un claro ejemplo que vimos con Romanos 10:1. Pablo, ¿por qué oraba? Por los demás. ¿Para qué? Para que fueran salvos. Y cada vez que oro por los demás, mi corazón se acomoda de tal manera que me olvido a veces de mis propias necesidades. Y en diferentes países del mundo estamos enfrentando crisis económicas, crisis políticas, y no hacemos una misión que a los cristianos nos fue encomendada. En el capítulo 2 de la primera carta a Timoteo nos da la solución para las crisis políticas. Nos da la solución para cuando sube el dólar. Nos da la solución para cuando un presidente es malo, es corrupto. Y no es hacer huelgas, no es oponerme, es... ¿Podés leer? Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En las manos de Dios está el corazón del rey, y a veces no oramos por nuestros gobernantes. No sé cuándo fue la última vez que vos oraste por el presidente. Yo lo hice esta mañana porque estaba estudiando esto, pero no es frecuente en mí, porque me olvido. Frecuente en cada uno de nosotros, lamentablemente, es la queja por lo que aumenta y por lo que no aumenta. Pero orar por el presidente, orar por los diputados, que fueron colocados ahí por Dios, porque toda autoridad es puesta por Dios, pero Dios dice cómo manejarse esos corazones. Rogativas, oraciones, peticiones y también acciones de gracia por todos los hombres, pero por los que están en eminencia. ¿Cuál es la consecuencia de orar? Vivir reposadamente, vivir en piedad, vivir en honestidad, sin criticar. Porque si estás orando por alguien, ¿podés criticarlo? Y yo no estoy diciendo que tal o cual presidente va a hacer las cosas bien. Estoy diciendo que Dios es el que tiene el control. Entonces, Dios puede transformar la vida de un presidente. Dios puede hacer que una persona que está en eminencia, un diputado, un gobernador, su corazón sea transformado de tal manera que podamos decir, vivimos honestamente, vivimos con toda piedad. Para ser congruente con lo que nosotros pensamos, no le estamos diciendo que la solución está en la política. Claro que no. No, para nada. La solución está en el Evangelio. Y antes
está bien que usted ore por los diputados, por el presidente, por las decisiones que vaya a tomar, pero primero ore para que esta persona sea salva. Totalmente. Y definitivamente en nuestro país hubo una tendencia de un cristiano que se presentó como candidato. Eso lo único que hizo fue dividir al pueblo de Dios y que haya cierta conveniencia. No veo ninguna relación entre el cristiano y la política. Puedo disentir conmigo, está bien. Puede sacarme el ejemplo de José haciendo política, está bien. Pero lo único que yo veo es que el presidente que esté, cualquiera sea el turno a quien le haya tocado, mi responsabilidad como cristiano es orar para que sea salvo. Si una persona no es salva, nada va a funcionar. Y necesitamos hacer un impacto en la sociedad. Sí o sí necesitamos hacer un impacto en la sociedad. Y la mejor forma de poder hacer un impacto es predicando el Evangelio. Podemos ir a la calle, podemos ir a escuela, podemos ir a colegios, de diferentes maneras, pero todo tiene que estar empapado en la oración, es algo que a nosotros casi no nos gusta. Hay una canción de Marcos Vidal que se llama Cristianos, que habla justamente de cómo nosotros los cristianos nos hemos dedicado a discutir por cosas intrascendentes, cuando podríamos, tal vez, no estoy hablando, no me malinterprete y crea que estoy hablando de una manera tal vez ecuménica, no, sino lo que estoy diciendo es que nosotros podríamos ser una fuerza evangelística, si verdad. Si pensamos más en lo que nos une que en lo que nos desune. Sí, pero pensamos más en nuestras diferencias que en poder salir todos en conjunto a predicar el Evangelio. Hay muchas sectas que hasta llenan estadios, y los que hemos nacido de nuevo pensamos más en nuestra denominación que en el denominador común, que es Cristo y su sangre limpiando pecado y la salvación por fe. Pero siempre que voy a la Biblia encuentro algo. El corazón de Dios son misiones. Entonces, ¿hago misiones orando por el presidente? Claro que sí, porque si es salvo, Dios va a transformar una vida. No necesariamente el misionero es el que deja su país y se va lejos. Cada cristiano es un misionero. Hoy las iglesias locales están en una epidemia de paguémosle a alguien para que haga el trabajo. Cuando el Señor fue muy claro. El capítulo 9 de Mateo, versículo 36. ¿Puedes leer el 36 al 38? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Multitudes, compasión. Dos palabras que nos deberían llamar la atención. Porque cualquier predicador le gustaría predicar a multitudes. Pero la multitud empieza por una persona. Yo veo a esa persona y la palabra compasión es una sensación interna de ponerme en ese lugar y pensar en su destino. Se va al infierno. Se va al lago de fuego, va a ser separado de Dios por siempre. ¿Por qué? Porque están desamparadas, y utiliza la palabra desamparadas, no abandonadas, o sea, están ahí, pero si la iglesia no se involucra orando, es triste porque si entre semana hacemos una reunión de oración nadie llega. Sí. La gente quiere show, buena música, todo lo espectáculo, pero a una reunión de oración nadie llega. Y siempre pensamos, es que los grandes hombres, y hablamos de todos los que nos precedieron, ellos tenían el mismo Dios que nosotros, el mismo Espíritu Santo que nosotros. ¿Qué pasa? Es que fervientes en el Espíritu sirviendo al Señor. Ese fervor es ver a las multitudes y decir, están desamparadas, están dispersas, no tienen un pastor, y no me refiero al pastor físico, me refiero, no tienen a Cristo. Entonces, caminan sin rumbo, ovejas perdidas. El trabajo es mucho, los obreros son pocos. Sí. Tener que pedirle a alguien, te vamos a pagar para que sirvas al Señor, cuando en realidad servir a Dios es el privilegio de ser honrado por el Padre. El hombre que está en honra y no entiende, semejantes a las bestias que perecen, dice la Biblia. Entonces, está sirviendo a Dios. ¿Cómo sirvo a Dios? ¿Sirvo siendo pastor? Claro. ¿Sirvo en la puerta? Por supuesto. Y si el pastor no te da ningún ministerio, el ministerio de la oración no va a torcer el brazo a Dios, pero vas a poder ver a Dios trabajar en vidas. A mí me gusta saber cuando alguien ora por mí,
me gusta saber cuando alguien se preocupa. ¿Por qué? Porque cuando empiezo a orar, empiezo a amar, empiezo a conocer. Rogad al Señor. ¿A qué Señor? Al de la mies, que envíe obreros a la mies. Y ese fue el motivo de Jesús. Pero ese tiene que ser mi motivo, ese tiene que ser tu motivo, orar al Señor de la mies. Quédese con esta idea y hágalo de verdad. Tenga presente lo que tenía Jesús en su corazón, que era justamente esto, que las multitudes pudieran ser alcanzadas con el Evangelio. Nos despedimos, le agradecemos por vernos y por favor síganos en redes sociales, YouTube y Facebook. Active ahí la campanita de YouTube para que pueda estar pendiente cuando subimos nuevos videos. Contáctenos 6048-2495. Pídanos el material que con mucho gusto se lo vamos a enviar. Y no queda más que decir que despedirnos porque bueno, uno se entusiasma, ¿no? Y ve ahí, piensa todo lo que podría llegar a aprender y a enseñar. Pero ruega al Señor de la mies. Y sabe, cuando usted va rogando, seguramente usted está siendo llamado. Si escucha la voz de Dios, hoy obedezca. Nos vemos mañana. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.